¡Claro que sí! La película comienza con un texto en japonés que nos cuenta sobre la leyenda urbana de la estación Kisaragi, la cual ha sido un tema de interés desde el año 2004. En medio de nubes de niebla que rodean un gigantesco bosque, vemos a una mujer vestida con traje llamada Sweet Lady, quien está sangrienta y herida. Ahora cambiamos a una chica universitaria llamada Babe, quien está mirando las noticias en su tableta, mientras está sentada dentro de un tren subterráneo. El tren arranca y Babe llega a su estación. Después camina por un vecindario en busca de una casa en particular, que más tarde se revela como la residencia de Sweet Lady. Finalmente llega a su destino y se acerca a la puerta principal. Un par de chicas salen al mismo tiempo, y luego Babe les pregunta si alguna de ellas es Sweet Lady. Babe es invitada dentro de la casa, y se sienta a tomar un poco de té y pasteles, pero nota algunos recortes de periódico en la pared de la habitación contigua. Estos recortes son los mismos que Babe estaba mirando en su tableta, y se supone que tienen algo que ver con la leyenda urbana de la estación Kisaragi. Ahora Sweet Lady aparece y las mujeres se sientan a conversar. Intercambian algunas palabras amables y luego hablan sobre folclore por un rato. Se revela que Babe también está estudiando folclore para su tesis de graduación, pero luego se pone seria y le pregunta a Sweet Lady sobre la fecha 8 de enero de 2004. Se cree que ese es el día en que Sweet Lady fue transportada a otro mundo en la estación. Al darse cuenta de que necesita contar la verdad, Sweet Lady nos lleva a un flashback cuando tuvo que tomar el último tren a casa desde la estación del metro, porque se quedó tarde en el trabajo. Al principio todo parece ir bien, pero de repente, Sweet Lady ve que el tren se comporta de manera extraña en sus movimientos, y de repente es transportada a un lugar desconocido que no puede reconocer. Nota que el tren ahora está vacío, y solo hay 5 personas más dentro, profundamente dormidas. Estas personas incluyen a un hombre borracho llamado Drunkard, un grupo de amigos llamados Bully, Skinny y Cutie, y otro pasajero llamado Timid. Sweet Lady despierta a Timid para alertarla sobre la situación, y ella se sorprende al ver lo que está sucediendo. Incluso los otros pasajeros se despiertan, y están igualmente confundidos. El tren finalmente se detiene frente a un cartel de estación, que indica el nombre de la parada, pero este lugar no existe en Japón, lo que significa que todos están ahora en un mundo alternativo. Pero antes, quiero contarles algo curioso, y es que en 2010 Bitcoin era una moneda digital que casi nadie entendía. Valía unos pocos centavos y literalmente nada a comparación de hoy. E incluso un programador llamado Laszlo pagó 10,000 Bitcoins por 2 pizzas, y en ese momento equivalían unos $41. Pero hoy estos $10,000 valdrían una locura. Y cada vez que escucho esa historia pienso lo mismo. Simplemente nadie sabía qué iba a pasar después. Los mercados cambian, evolucionan, y muchas veces las oportunidades solamente se entienden con el tiempo. Actualmente el Bitcoin ronda los $85,000. Nadie puede predecir el futuro. Entender cómo funcionan estos movimientos es clave, y ahí es donde entra Poker Broker, una plataforma que te ofrece más de 130 activos, incluyendo divisas, índices, acciones y criptomonedas. Además ya cuenta con ETF de Bitcoins, con rendimientos que pueden llegar hasta el 92% según el activo. Y lo mejor es que el mercado está disponible 24/7 para que puedas operar cuando tú quieras. Déjame mostrarte lo sencillo que es usarla. El registro es muy rápido, puedes crear tu cuenta con un correo, el de Google o Facebook en tan solo unos clics. Además, si usas mi código promocional, recibes un bono en tu primer depósito. También cuentas con el programa de referidos Pocket Friends. Invitas a un amigo, él recarga su cuenta y ambos reciben bonos. Por ejemplo, si tu amigo recarga $50, él recibe un bono adicional y tú puedes obtener hasta $10. Finalmente, cuando decides retirar, tienes opciones como transferencias bancarias, billeteras electrónicas o criptomonedas. Les dejo mi enlace en la descripción y no olviden usar mi código promocional. Y ahora sí, continuemos con el video. Sweet Lady y Timid intentan comprender su situación actual, pero Drunkard solo está interesado en encontrar un baño para una fuga alcohólica, porque bebió demasiado. Timid y Sweet Lady se mueven por la estación, con la esperanza de encontrar una salida de este lío, pero Timid nota algo aterrador frente a ella, y Timid le dice que vio algo en él. Eso no parece ser el caso, por lo que Timid simplemente piensa que está volviéndose loca. Sweet Lady nota el uniforme de Timid y cree que podría ser una maestra en su escuela, pero nunca la había visto antes. De repente Drunkard interrumpe a las mujeres, diciéndoles que lo despierten cuando llegue el siguiente tren, antes de que se eche una siesta. Luego las mujeres notan que Bully está siendo cruel con Skinny. Después de eso, se lleva a Cutie con él para explorar la zona cercana, seguido por Skinny. Sweet Lady y Timid intentan buscar otro transporte, pero solo había casas privadas alrededor de la estación.
Intentan golpear algunas puertas, pero no sirve de nada. La toma en primera persona de Sweet Lady continúa mientras ella y Timid se dirigen a otra casa, pero se encuentran con Bully y Cutie, que están huyendo de Skinny porque algo le ha pasado. No parece haber nada alrededor, pero las mujeres aún siguen a la pareja de regreso a la estación. Escuchan unos ruidos extraños y Bully ya está harto de esta mierda, así que toma la mano de Cutie y empieza a caminar en la dirección opuesta a las vías del tren, con la esperanza de encontrar una salida de este mundo. Drunkard y las chicas también siguen a la pareja, porque no hay mucho más que puedan hacer. Pasan las horas pero no logran nada, así que Sweet Lady quiere saber qué fue lo que asustó a Bully. De repente, Cutie recibe una videollamada de Skinny y se sorprende al ver su rostro, que ahora se ha transformado en una cara demoníaca. Algo comienza a sucederle a Drunkard mientras es poseído por una entidad maligna, y pronto su cabeza explota provocando que todos huelan a alcohol. Esto es lo suficientemente confuso como está, y luego Bully se molesta tanto que está a punto de golpear a Cutie por discutir con él. Sweet Lady detiene a Bully y esto lleva a una confrontación, pero las cosas solo se vuelven más extrañas cuando el equipo escucha a un anciano del lado opuesto diciéndoles que no caminen sobre las vías del tren porque es peligroso. El equipo no le presta mucha atención, pero luego el anciano se teletransporta a su lado y los ataca, presumiblemente en su forma demoníaca, con su figura delgada. Para gran sorpresa y confusión, él y Bully se pelean, y esto lleva a que Bully accidentalmente patea a Cutie hacia el anciano, quien explota junto con ella, lo que insinúa que la reaparición de Skinny fue simplemente una trampa. Después de la explosión, Sweet Lady, Timid y Bully son los únicos sobrevivientes. Bully se vuelve loco y dice que debe sacrificar a las mujeres si quiere sobrevivir en este agujero infernal. Saca su cuchillo y está a punto de atacar a las mujeres, pero Sweet Lady saca su propio cuchillo y entra en una lucha de fuerza con él. Bully no puede apuñalar a Sweet Lady debido a su bolso, y ella usa esta ventaja para cortar sus piernas y herirlo. Sin embargo, ella también se lastima en el proceso, así que ella y Timid intentan huir de la escena. Las mujeres encuentran un túnel y corren dentro de él, mientras Bully sigue gritando hacia ellas como un pollo. En su camino, Sweet Lady se tuerce la pierna y no puede moverse, así que envía a Timid a buscar un lugar seguro. Sin embargo, Bully llega lentamente y de forma espeluznante. Después de eso, él y Sweet Lady entran en una pelea. Sweet Lady es derribada y golpeada sin piedad, después de lo cual Bully intenta matarla a sangre fría. Es cuando Timid regresa para ver cómo está Sweet Lady, pero Bully también la ataca. Las cosas no parecen ir bien, pero las luces se apagan y Bully desaparece. Las mujeres miran a su alrededor y pueden escuchar algunos sonidos espeluznantes dentro del túnel. De repente ven a Bully, que está siendo arrastrado al túnel por fuerzas oscuras y malignas. Las dos chicas entran en pánico como pollos y salen corriendo del túnel, mientras siguen escuchando las palabras demoníacas dirigidas hacia ellas. En un breve momento de optimismo, Sweet Lady y Timid logran salir del túnel y aparentemente son salvadas por un hombre, quien se acerca en su coche y les ofrece llevarlas a un lugar seguro. Las dos suben rápidamente a su coche y creen que finalmente han logrado escapar vivas del otro mundo. Sin embargo, se desmayan un rato y se despiertan más tarde para descubrir que el hombre que las salva es en realidad un demonio disfrazado. El demonio hombre ataca a las mujeres y ellas escapan del coche, pero él mantiene su brazo de Timid. Sweet Lady hace su mejor esfuerzo y rompe el brazo del demonio hombre con la puerta del coche, después de lo cual las mujeres corren al bosque. Sweet Lady tropieza y cae al suelo, pero Timid la ayuda a levantarse y siguen corriendo lo más rápido que pueden. Después de una secuencia frenética, las dos finalmente encuentran un área de un santuario y la exploran. Ubican un portal que puede llevarlas de regreso al mundo real, pero antes de que puedan entrar, el demonio hombre aparece para mostrar sus músculos demoníacos antes de atacarlas. Sweet Lady es ahorcada al principio, pero Timid la ayuda. De repente, todas las otras personas como Bully y Cutie aparecen, pero como demonios. Sweet Lady no pierde la esperanza y usa una rama para atacar al demonio hombre con el fin de liberar a Timid. Ella lo ahorca con fuerza y permite que Timid escape a través del portal, pero parece que esto era una trampa, porque el portal explota. En este momento, Sweet Lady es enviada de regreso al mundo real, pero en 2011, 7 años después de su desaparición. Esto es difícil de creer como una historia, porque Sweet Lady tuvo que ser hospitalizada después de lo que le pasó. A pesar de esto, Babe decide darle una oportunidad a Sweet Lady y abre su antiguo teléfono para que puedan revisar algunos de los correos electrónicos que ella envió mientras estaba en el tren. Nos enteramos de que Sweet Lady se había quedado dormida algunas veces esa noche, y eso la llevó a tomar una ruta específica, usando varios trenes. Babe conecta su patrón con un ascensor y se cae, que puede activar el portal de la estación Kisaragi, según la leyenda urbana. Simplemente mirar esta teoría es ridículo,
y hace que Babe se ría, pero se disculpa por ser grosera e insensible. Una de las chicas de antes, que se revela ser la sobrina de Sweet Lady, también está escuchando la conversación y se aleja después de escuchar todo. Ella se arrepiente de no haber protegido a Timid, porque cree que ambas podrían haber sobrevivido si ambas hubieran pasado por el portal al mismo tiempo. Babe se motiva y decide seguir exactamente la misma ruta de tren que Sweet Lady había seguido erróneamente en 2004. Ahora Babe nos narra su viaje, mientras hace un esfuerzo consciente para seguir el patrón del ascensor Isekai de manera precisa. Finalmente, Babe sube al tren a través de la estación Kisaragi y observa de cerca el reloj en su teléfono. Cuando marca la hora de teletransportación, el tren comienza a moverse exactamente igual que lo hizo con Sweet Lady, y luego Babe es teletransportada al mundo alternativo. En una revelación sorprendente, las otras personas en el tren son las mismas que las que Sweet Lady encontró en 2004. Todos se sorprenden de estar allí, lo que significa que estas personas también han quedado atrapadas en el mundo alternativo y están viviendo múltiples ciclos, pero con sus recuerdos reseteados. Timid se empareja con Babe mientras ellas salen del tren. Luego experimentamos un serio caso de déjà vu, cuando las escenas con Babe se desarrollan de manera idéntica a las que ocurrieron con Sweet Lady. Incluso los diálogos pronunciados por los personajes son copias exactas de lo que ya habíamos escuchado antes. Babe intenta romper este ciclo cuando ve el movimiento en la pared que Timid había visto, pero que Sweet Lady había perdido. Luego le pide a Bully que no deje la estación, pero él simplemente la empuja y se va con Cutie y Skinny. Babe actúa rápidamente y va tras el grupo para salvar a Skinny. Detiene a Bully en medio de su camino y entra en una confrontación con él, y también agarra su cuchillo como respaldo. Sin embargo, Bully se posee y cae muerto al suelo, al igual que Skinny hizo cuando Sweet Lady estaba allí. Ahora el grupo se dirige hacia las vías del tren, pero con Skinny reemplazando a Bully esta vez. De repente Drunkard se enferma y comienza a vomitar, así que Timid corre en su ayuda. Babe recuerda que se supone que Drunkard debe explotar, pero eso no sucede esta vez, porque se mantiene alejado de la energía demoníaca. Como era de esperar, el grupo también se encuentra con el viejo demoníaco, que se teletransporta a su lado para atacarlos. Mientras huyen, Bully aparece para detenerlos, al igual que Skinny lo hizo la última vez, pero ahora Babe empuja a Bully hacia el viejo para que ambos puedan explotar en lugar de Cutie. El grupo avanza hacia el túnel y no enfrentan ninguna interrupción de Bully porque él ya está muerto. El grupo está agradecido con Babe por ayudarlos, pero ella sabe que esto es fácil para ella, porque Sweet Lady ya explicó cómo todo se desarrolla allí. Con sus nuevos trucos, Babe guía al grupo fuera del túnel, pero el demonio hombre llega con su coche para llevar a todos bajo la apariencia de un buen samaritano. Afortunadamente hay mucha más gente esta vez y causa algo de confusión, así que Babe usa la distracción para golpear al demonio hombre con una roca. Drunkard toma el volante después de que Babe dice que no hay tiempo que perder. El grupo está a punto de llegar al área del santuario, pero de repente el demonio hombre aparece nuevamente para interrumpirlos. Todos escapan del coche, a excepción de Drunkard, quien queda atrapado debido a su cinturón de seguridad. Mira a su alrededor en busca del demonio hombre, y por un momento parece que el camino está despejado. Sin embargo, de pronto, el demonio hombre aparece detrás de él y presumiblemente lo mata. Ahora Babe y los demás finalmente llegan al área del santuario, pero el lugar ha sido reemplazado por una casa misteriosa, lo que sugiere que los ciclos no se repiten exactamente de la misma manera. Aún así, entran en la casa y comienzan a buscar el portal. De repente aparece Demonio Bully y ataca a Skinny. Poco después, Drunkard también reaparece en su forma demoníaca. Cutie es asesinada y finalmente solo quedan Babe y Timid con vida. Desesperadas, intentan encontrar el portal y tras buscar frenéticamente, finalmente lo descubren. Pero en ese momento el demonio hombre llega una vez más y ataca a Timid. Babe se confunde porque sabe que el portal explotará si solo una persona pasa a través de él. Sin otra opción, Babe ataca al demonio hombre y envía a Timid hacia el portal en un acto desesperado de supervivencia. Sin embargo, el portal no explota. Timid grita que está en el mundo real. Entonces, cuando Babe intenta cruzar, el portal desaparece y ella queda atrapada. Frente a ella aparece un ojo demoníaco, sugiriendo que el ciclo ahora está completo. Mientras tanto, Timid encuentra a Sweet Lady esperándola, pero no la reconoce porque su memoria se reinicia con cada ciclo. Entonces se revela la verdad, Sweet Lady le había mentido a Babe, solo una persona puede atravesar el portal en cada ciclo. También descubrimos que la última vez fue Sweet Lady quien cruzó el portal, no Timid. En realidad, Timid era quien estaba conteniendo al demonio hombre. Todo había sido parte del plan de Sweet Lady, rescatar a Timid engañando a Babe, para así liberarse de su culpa. Esto también explica toda la investigación que Babe había visto anteriormente en la habitación de Sweet Lady. La película termina con la sobrina de Sweet Lady, quien había escuchado su conversación. Ahora sigue el patrón del ascensor Isekai y entra en la estación Kisaragi. Ella también es transportada al mundo misterioso y encuentra a Babe, quien ahora ha tomado el lugar de Timid.
Un día de 2002, una estudiante de secundaria llamada Asuka regresaba en tren a casa cuando, de forma inesperada, atravesó un túnel que no debería haber existido. Al pasar por el túnel apareció un paisaje extraño fuera de la ventanilla y el tren finalmente llegó a un lugar llamado Estación Kisaragi. Era una estación que no existía en el mundo real. Bajando de ese tren junto con Asuka iban un oficinista, 3 jóvenes, hombres y mujeres, y una estudiante universitaria llamada Haruna. Guiados por Haruna, el grupo caminó por las vías hacia la siguiente estación. En el camino primero fueron perseguidos por un anciano con bastón, luego atravesaron un túnel desierto que emanaba una atmósfera inquietante. De repente apareció un hombre conduciendo un coche y los atacó. Extrañamente, Haruna parecía ya haber previsto esos peligros y siempre actuaba a tiempo para resolverlos uno por uno. Al final, Haruna guió a Asuka hacia una puerta de luz, mientras Haruna misma permanecía para siempre en el otro mundo. Al atravesar la puerta, Asuka consiguió volver al mundo real, pero nunca imaginó que, mientras en el otro mundo solo había pasado un solo día, en la realidad habían transcurrido 20 años. Su madre se había vuelto inestable mentalmente por la desaparición de Asuka, y cuando por fin se reencontraron, su madre ya no la reconocía. 2 años después de regresar a la realidad, Asuka asistió a una reunión de su clase, pero todos comentaban su aspecto. Aunque ahora tenía 40 años, Asuka seguía teniendo el rostro de una veinteañera. Desde su regreso al mundo real, había contado a su entorno todo lo sucedido en la estación Kisaragi, pero nadie le creyó. Incluso fue insultada por desconocidos en la calle, que la llamaban sobrenatural, y fue constantemente difamada con comentarios maliciosos. Algunos la filmaron a escondidas y subieron vídeos en línea, lo que provocó oleadas de habladurías y rumores. Se expuso su información personal y se convirtió en objetivo de ataques. Afortunadamente, la profesora de instituto de Asuka, Junko, fue la única que la entendió, porque Junko también había entrado en la estación Kisaragi 7 años antes, y con su propio esfuerzo, logró volver al mundo real. En aquel entonces, al igual que Asuka ahora, Junko también fue objeto de todo tipo de ataques. Un día, una estudiante universitaria la entrevistó para una tesis, y esa estudiante resultó ser Haruna, la que más tarde salvaría a Asuka. Con la ayuda de Junko, Haruna descubrió el método para entrar en la estación Kisaragi, que era la principal razón por la que conocía tan bien el otro mundo. A través de la investigación de Asuka se descubrió que, de las 5 personas que entraron al otro mundo con ella, se había confirmado el paradero de 3. Takashi, con la ayuda de Haruna, también regresó al mundo real, pero durante los años de su desaparición, su esposa y su hija lo habían abandonado hace tiempo. Otro joven también fue rescatado por Haruna, pero tras volver a la realidad, vivió con miedo constante y finalmente se arrojó a las vías, quitándose la vida. La tercera superviviente fue una joven, pero debido a un trauma psicológico severo se autolesionó y el resto de su vida la pasó en un hospital. Aunque estas personas lograron volver al mundo real, sin excepción todas terminaron desgraciadas. Poco después, Asuka descubrió por casualidad un video publicado en línea por un bloguero que afirmaba haber ido a la estación Kisaragi, y al mirar con más atención, se dio cuenta de que el bloguero era la sobrina de Junko. Al día siguiente, Asuka fue a la casa de Junko queriendo saber cómo llegar a la estación Kisaragi, pero Junko se negó a decírselo y la empujó fuera de la puerta. Desesperada, Asuka entró silenciosamente por la puerta trasera y tras buscar, finalmente encontró a Rin atada detrás del armario. Justo entonces, Junko la descubrió y la amenazó con unas tijeras, exigiéndole que se marchara. Resultó que Rin ya había estado en la estación Kisaragi y había vuelto al mundo real. Junko, temiendo que su sobrina fuera dañada, la había encerrado. Para evitar que Asuka se llevara a Rin, Junko cargó contra ella con las tijeras, pero Asuka rápidamente sacó a Rin al coche y huyó de la casa de Junko. De regreso en casa, Rin le contó a Asuka que cuando Haruna acudió a entrevistar a Junko, había oído su conversación y aprendido el método para llegar a la estación Kisaragi. Rin había entrado con éxito en el otro mundo e incluso se había encontrado con Haruna, y al final fue Haruna quien la guió a la puerta de luz, permitiéndole volver al mundo real. Asuka siempre había creído que atravesar la puerta de luz significaba regresar a la realidad, pero Rin dijo que no era así. Por lo que había escuchado, la primera persona en entrar por la puerta terminaría siendo el sacrificio, y serían los que quedaban atrás los que se salvarían. Por lo tanto, Haruna siempre dejaba que los demás entraran primero en la puerta de luz, sin saber que la primera persona en entrar regresaría directamente al mundo real.
Al oír esto, a Asuka le costó creerlo. Se negó a aceptar que Haruna pudiera ser así. La escena cambió y Asuka encontró a una reportera llamada Hitomi, que había planeado cubrir la historia de Asuka. Pero por diversas razones, el programa se detuvo de repente. Mucha gente presentó quejas para prohibir la difusión de sucesos sobrenaturales, y Hitomi no tuvo más opción que ceder. Asuka insistió una y otra vez en que realmente había vivido la estación Kisaragi, pero al ver la vacilación en el rostro de Hitomi, terminó marchándose decepcionada. Para demostrarse a sí misma, Asuka volvió a subir al tren, y Rin había aprendido el método para entrar al otro mundo, así que subía y bajaba del tren una y otra vez, y tras innumerables intentos, finalmente descubrió que el tren se había vuelto completamente vacío de repente. Acto seguido, el tren atravesó un túnel extraño y perturbador. Cuando abrió los ojos de nuevo, se dio cuenta de que ya había entrado al otro mundo. Dentro del vagón había 4 personas que nunca había visto antes, además de Haruna, que nunca había salido del otro mundo. Asuka le dijo a Haruna que esta era su segunda vez en el otro mundo, y que la primera vez Haruna la había salvado, pero que esta vez ella había venido a salvar a Haruna. Asuka también declaró que se quedaría en el otro mundo para siempre, convirtiéndose en el sacrificio de la estación Kisaragi, para que nadie más tuviera que morir. Al llegar a la estación Kisaragi, Asuka y Haruna corrieron juntas por las vías. En el camino volvieron a encontrarse con el anciano con bastón. También se enfrentaron al hombre que apareció conduciendo el coche, pero juntas lograron también con él. Asuka entonces le recordó a Haruna que si lograba regresar al mundo real, debía buscar a la reportera Hitomi y contarle todo lo ocurrido allí. Pronto llegaron a una escuela y, basándose en su memoria, Asuka dijo que allí aparecería una puerta de luz. Cuando Haruna vio un palo de madera, de inmediato recordó el pasado, cuando usó ese mismo palo para salvar a Asuka. En ese momento ambas notaron una sombra que pasó a su lado. Avanzaron lentamente para investigar, y al segundo siguiente la puerta del armario detrás de ellas se abrió sola. Horrorosas, las personas que habían llegado a la estación Kisaragi con ellas se habían convertido ahora en los muertos vivientes y comenzaron a atacar a Asuka y Haruna frenéticamente. Al final Haruna fue empujada contra la pared por uno de los hombres, mientras Asuka fue derribada por un joven y también explotó. La escena cambió y los 6 reaparecieron ilesos, una vez más de vuelta en el tren. Esta vez todavía conservaban sus recuerdos de la ronda anterior, y Asuka supuso que era porque era su segunda vez en el otro mundo, por lo que las reglas del juego habían cambiado. Asuka compartió toda la información que conocía con los otros 4. Cuando llegaron a la estación Kisaragi, los demás se precipitaron de inmediato, ansiosos por encontrar la puerta de luz y ser los primeros en escapar del otro mundo, temiendo volver a convertirse en muertos vivientes. Pero en ese momento, Daisuke no notó una voluta roja que se le metía en el pantalón. Al segundo siguiente, su cuerpo entero quedó cubierto de venas rojas. El resto del grupo fue entonces perseguido otra vez por el anciano con bastón. Mientras todos huían desesperados, Daisuke se transformó en uno de los muertos vivientes e intentó atacar a Haruna, pero gracias a la estrecha cooperación de Asuka y Haruna, tanto el anciano como Daisuke explotaron. Según la secuencia de los eventos, el coche estaba a punto de aparecer, por lo que recogieron piedras, lograron derribar al hombre y robaron su coche para conducir hasta la escuela. Como ahora todos conservaban sus recuerdos de la ronda anterior, podían predecir lo que sucedería a continuación. Asuka cogió el palo y se preparó, y en el momento en que apareció Daisuke, le golpeó con fuerza. Entonces Haruna tomó el palo y entró en el aula, y en ese instante el hombre que la había atacado apareció lentamente ante ella. Tras eliminar todas las amenazas, su siguiente tarea era encontrar la puerta de luz. Justo cuando se apresuraban a salir, Haruna de repente escuchó un ruido extraño. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el suelo se hundió bajo ellos y todos cayeron. Cuando Asuka despertó, vio que los otros 4 ya habían muerto, y ella tampoco pudo escapar, ya que una piedra pesada la aplastó hasta la muerte. La escena cambió de nuevo y comenzó una nueva ronda del juego, con todos despertando una vez más mientras conservaban sus recuerdos. Esta vez, Asuka suplicó a todos que trabajaran juntos en equipo. Tras esa experiencia, los demás, poco a poco, creyeron que Asuka realmente podía ayudarlos. Pronto el tren volvió a llegar a la estación Kisaragi, pero esta vez el grupo no avanzó a ciegas, sino que siguió el liderazgo de Asuka paso a paso. Rápidamente se encontraron otra vez con el anciano con bastón, pero esta vez nadie tuvo miedo. Tras incontables repeticiones, ya conocían todo lo que iba a suceder. Finalmente llegaron conduciendo a la escuela y todos miraron a Asuka con admiración, aplaudiéndola. Luego entraron con confianza en la escuela y esta vez los 6 se quedaron juntos, sabiendo que solo necesitaban eliminar a ese conductor. Con cautela, Asuka se acercó a la puerta para evitar otro colapso, pero al abrirla se quedó atónita al encontrar solo un callejón sin salida. En ese momento Hayato fue el primero en oír movimiento afuera y todos corrieron a la ventana. Vieron la puerta de luz abriéndose lentamente y los corazones de todos se llenaron de esperanza. Asuka
Asuka les recordó que solo la primera persona en lanzarse por la puerta podía regresar al mundo real. Sin dudarlo, los demás se lanzaron, pero para su horror apareció un ojo gigante ante ellos y uno a uno fueron devorados. En un instante todos volvieron al punto de partida, conmocionados por el ojo gigante. Asuka les dijo que no perdieran la fe, insistiendo en que debía haber una forma de romperlo. Así repitieron el desafío una y otra vez, probando todo método posible, pero nunca lograron escapar del ataque del ojo. Incluso comenzaron a analizar estrategias, pero estaba claro que ninguna funcionaba, hasta que una vez, cuando Haruna se escondió sobre una silla, el globo ocular dejó de atacarla, pero en cuanto sus pies tocaron el suelo, fue devorada por el ojo. Pronto tuvieron que empezar de nuevo, y Haruna supuso que mientras sus pies no tocaran el suelo, el ojo podría no atacar. Para probar su teoría, levantó un pupitre y se lanzó directamente hacia el ojo. Al ver esto, los demás cargaron con innumerables sillas de la escuela, intentando construir un camino que condujera a la puerta de luz. Pero cuando se acabaron todos los pupitres y sillas, todavía quedaba una distancia por cubrir. Al final solo quedó una tabla de madera, pero no estaban seguros de si funcionaría, así que usaron el juego de tijeras para decidir quién la intentaría. A Daisuke le tocó la peor suerte. Pisó la tabla con cautela, miró alrededor y notó que el globo ocular no aparecía. Quedó claro que tenían que mantenerse más altos para evitar el ataque del ojo, pero ya no quedaban objetos más altos en la escuela para usar en la construcción del camino. Cuando todos se desesperaban, Haruna sugirió salvar primero a una persona, mientras los otros 4 harían de señuelos. Tras las súplicas repetidas de Asuka, el grupo decidió por unanimidad que Haruna sería la salvada en esta ocasión. Kamada y su esposa, junto con Hayato, cayeron como sacrificios, mientras Asuka protegía a Haruna en cada paso para mantenerla a salvo. Pero en el momento final, Haruna empujó a Asuka, dándole la oportunidad de entrar en la puerta de luz en su lugar. Extrañamente, tras desaparecer la puerta de luz, Asuka no regresó a la realidad. Inmediatamente después volvieron a estar en el tren, cada uno ahora completamente agotado y emocionalmente drenado. Asuka sospechó que era porque esa era su segunda vez en el otro mundo, lo que había aumentado la dificultad del juego y arrastrado a los demás. Poco después el tren llegó otra vez a la estación Kisaragi y ya estaban acostumbrados, bajando sin vacilar. Pero esta vez Asuka agarró la mano de Haruna. Efectivamente, Haruna fue redimida, finalmente liberada del ciclo interminable de muerte. Al salir del otro mundo, Haruna se encontró con Hitomi y le contó todo lo que había ocurrido allí. Al final, Hitomi ignoró las objeciones de su cadena de televisión y publicó el documental en línea. Inesperadamente, algunos espectadores descifraron el método para entrar en la estación Kisaragi. Poco después, una avalancha de usuarios curiosos de internet acudió a la estación Kisaragi, convirtiéndola en un punto de interés popular. Y todo esto había sido en realidad parte del plan de Asuka, porque ella había contado una vez a la gente sobre la estación Kisaragi, pero nadie le creyó y había soportado un abuso en línea insoportable. Sabía que la gente solo cree lo que ha visto con sus propios ojos. Pronto